Bien, hoy les explicaré el módulo 9, resolución de dirección, dentro de la capacitación del CCNA de Cisco, introducción a redes versión 7.0. Ok, damos inicio. Los objetivos de este módulo. Bien, el objetivo principal del módulo es explicar cómo el protocolo ARP y el ND permiten la comunicación en una red. Tenemos aquí tres temas principales: la dirección MAC e IP. Objetivo del tema: compare las funciones de la dirección MAC y de la dirección IP. También tenemos el protocolo de resolución de direcciones ARP y vamos a describir el propósito de ARP. Y también la detección de vecinos, y vamos a describir el funcionamiento de la detección de vecinos para el protocolo IPv6. 9.1 MAC e IP. Bien, tenemos que hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en una red de área local. Tenemos la dirección física de capa 2 o dirección MAC o dirección de hardware, y bueno, esta la tenemos en la tarjeta de red, en el dispositivo, ya sea computadora o dispositivo terminal o cualquier dispositivo que tenga una conexión a red y funcione como un host, tiene una dirección física y la utilizamos para comunicarnos en la misma red Ethernet. Y tenemos una dirección lógica de capa 3, dirección IP, que se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas desde una tarjeta NIC a otra tarjeta NIC en la misma red. Si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino. Aquí tenemos cosas importantes, como están en la figura, en la parte de abajo, donde tenemos dos tipos de direccionamiento. Entonces, ahí tenemos la PC1, que tiene una dirección IP clase C 192.168.10.10, es una dirección de host. Bueno, esta computadora, para comunicarse a la PC2, lo tiene que hacer a través de esas dos direcciones. Una dirección física, que va a ser la 555555, como muestra ahí en la figura, en una manera de ejemplo, y tenemos la dirección origen AAAAAA, ¿sí? en una analogía. ¿Sí? Sabemos que las direcciones MAC pues tienen 12 números hexadecimales, está compuesta de 48 bits, y la dirección IP tiene 4 números decimales separados por puntos, y bueno, está compuesto por 32 bits. Entonces, para poder hacer la comunicación entre esos dos dispositivos, tenemos las computadoras en su tabla de direcciones asignadas debe de tener esas dos direcciones, ¿sí? a la cual se va a enviar la información. Si la PC1 quiere enviar información a la PC2, pues debe de conocer su dirección MAC y su dirección IP. Entonces, para allá va el protocolo ARP. Ok, tenemos destino en una red remota, o sea, no en la misma red local. Entonces, cuando la dirección IP del destino está en una red remota, o sea, alejado, fuera de la red local, la dirección MAC de destino es la puerta de enlace predeterminada. Cuando hablamos de puerta de enlace predeterminada, estamos hablando del gateway, estamos hablando del router, o sea, la interfaz por la cual se va a conectar a otras redes o a la internet. Tenemos ahí dos tipos de direccionamiento. Acuérdense que está el direccionamiento IPv4 y el IPv6. Para IPv4 utilizamos el protocolo de resolución de direcciones para asociar la dirección IPv4 de un dispositivo con la dirección MAC
de la tarjeta NIC del dispositivo al cual se va a enviar la información. Y para la versión 6 del protocolo IP utilizamos el ICMPv6, ¿sí? El protocolo de mensajes de control de Internet versión 6, para asociar la dirección IPv6. Recordemos que esa dirección IPv6 tiene una longitud de 128 bits y bueno, de un dispositivo con la dirección MAC de la NIC del dispositivo. ¿Ok? Tenemos ahí la imagen. Y entonces si la PC1 quiere enviar información, se quiere conectar a la PC2, observen que pasa por varios dispositivos de interconexión. Tenemos los switch, que son los que parecen una caja con unas flechas, y los que parecen como pastelitos son los routers. Entonces pasa por dos switch y dos routers. Ahora, el router va a funcionar como puerta de enlace. Entonces tenemos que el paquetito va a tener la dirección destino de la computadora destino. En este caso, si la PC1 se quiere comunicar con la PC2, pues va a tener la dirección destino, como muestra la figura, 10.1.1.10, que es una dirección IPv4 clase A, privada, y bueno, es una dirección de host, y esta dirección pues va a estar dentro del paquetito. También dentro de ese paquete va a tener la dirección origen, que es la dirección de la PC1. En este caso es la 192.168.10.10, que es una dirección clase C privada, una dirección de host, como destino, es la dirección de la PC1. Entonces eso va a estar dentro del paquetito. Ahora, hablando de tramas, estas tramas pues utilizan un encapsulamiento MAC. Entonces tenemos ahí direcciones MAC origen y direcciones MAC destino, y cada vez que vaya avanzando a través de los routers, estas direcciones MAC origen y MAC destino van siendo intercambiadas. En el primer salto al router 1 utiliza, originalmente la computadora tiene la A, o sea, tiene una serie de A's, y el router tiene una serie de B's. Entonces ahí la dirección destino MAC del router son las B's y la dirección MAC origen de la PC1 son las A's. El router, en su tabla de resolución dinámica de host, va a guardar esa dirección que viene como origen, y va a insertar su dirección origen, la propia de él, y la dirección destino del siguiente salto, que es el router 2. Entonces ahí se van intercambiando las tramas, las direcciones tanto destino como origen de las direcciones de acceso, las direcciones MAC. Y observen que pasando por el router 2 ya cambia, y ahora ya vamos a tener, en vez de la C y la D, vamos a tener la E y los 5 5, los 12 5 que corresponden a la dirección MAC de la PC2, ¿sí? Entonces ahí la dirección IP se conserva, origen y destino. Los que van intercambiándose son las direcciones MAC a través de que van pasando por cada uno de los routers. Ok, tenemos en la actividad del Packet Tracer, que ya se envió al sistema de tareas y a su correo, y también al WhatsApp. Tenemos que en esta actividad se cumplirán los siguientes objetivos: recopilar información de PDU para la comunicación de red local, recopilar información de PDU para la comunicación de red remota. Entonces, esto lo estaremos haciendo en la sesión de asesoría. Bien, vamos con 9.2, ARP, protocolos de resolución dinámicas. Ok, tenemos ahí que un dispositivo utiliza ARP para determinar la dirección MAC del destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4.
ARP proporciona dos funciones básicas: resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC y mantenimiento de una tabla que se llama tabla ARP de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC. Bien, entonces la computadora que tenemos ahí en la imagen, la H1, pues se quiere contactar con alguna otra computadora, ya sea la H2, la H3 o la H4. Ok, entonces esta computadora, ¿sí? Pues conoce la dirección IP de destino, ¿sí? Pero desconoce esa computadora la dirección MAC de esa dirección IP de destino. Entonces aquí se envía pues la dirección IP, y en la capa 2, o sea en la trama, se envía una difusión para que responda la computadora que va a recibir esa información, cualquiera de las tres destinos, y va a responder con su dirección MAC, y esa dirección MAC la va a ingresar, la va a escribir en la tabla ARP de la computadora origen. Tenemos las funciones de ARP. Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de destino. Si tenemos ahí esa tabla ARP, pues es el listado. Tenemos ahí pues dos columnas principales, ¿no? O sea, tenemos las direcciones MAC contra las direcciones o enlazadas a las direcciones IPv4. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada. ¿Sí? O sea, si la computadora desea enviar información fuera de su red local, entonces asignará la dirección MAC de la puerta de enlace determinada. Esta puerta de enlace previamente se configuró en el dispositivo origen, y también lo conocemos como gateway por defecto. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra una entrada en la tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud de ARP. Se envía una difusión para que responda la computadora que tiene esa dirección IPv4. Ok. Bien, vamos a ver este video, en el cual muestra la solicitud ARP para una dirección MAC. In this video, we're going to see PCA send an ARP request for the MAC address of PCC. PCA has an IP packet with the source IP address of itself, 192.168.1.110, and the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So it needs to know what the destination MAC address will be. Because the source and destination IP addresses are on the same network, the destination MAC address will be that of the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So PCA checks its ARP cache for the IP address 192.168.1.50. Because it is not in its ARP cache, it will put the packet on hold and create an ARP request. The ARP request contains the target IPv4 address. This is the IPv4 address which is known by PCA, and the target MAC address, which is unknown. This is what PCA is wanting to find out. The ARP request is sent as a broadcast, so everybody on the network will need to examine this Ethernet frame and process the ARP request. So PCA sends it to the switch. Because it is a broadcast, the switch will flood it out all ports except for the port that it came in on. PCB receives
the broadcast, so it must process it, and its ARP process examines the ARP request. It compares its own IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that they are not the same, so it doesn't need to send an ARP reply. The router R1 also receives this ARP request. Its ARP process examines its own IPv4 address and compares that against the target IPv4 address, and also realizes this is not its IPv4 address, so it does not need to send the ARP reply. By the way, routers will not forward ARP requests out other ports. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that it is the intended target of the ARP request, that the target IPv4 address does match its own IPv4 address. So PCC will need to send an ARP reply. Muy bien. Ahora vamos a ver otro video donde se muestra cómo cubrirá una respuesta de ARP en una respuesta de solicitud ARP. Operaciones ARP, respuesta ARP. In the previous video, we saw an ARP request from PCA looking for the MAC address of PCC. In this video, we will see the ARP reply in response to that ARP request. PCC, when it received the ARP request, examined the target IPv4 address and compared it against its own IPv4 address, and noticed that it was the intended target. So PCC will generate an ARP reply in response to that ARP request. The ARP reply includes its own IPv4 address and its own MAC address. It is sent to PCA. ARP replies are sent as a unicast, so the destination MAC address is that of PCA. PCA receives the ARP reply in response to its previous ARP request. It takes the information, the sender IPv4 address and the sender MAC address, and adds that information to its ARP cache. PCA can now take the packet, the original packet destined for PCC, take that packet off hold, and has the information it needs to send that packet to PCC. So it takes the information from the ARP cache, the MAC address, and adds that to the Ethernet header as the destination MAC address. PCA can now forward this packet in the proper Ethernet frame onto PCC. Ok, posteriormente vamos a ver otro video que cubrirá cómo la solicitud ARP proporcionará a un host la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada, el rol que tiene ARP en las comunicaciones remotas. In this video, PCA has an IP packet, source IP address itself at 192.168.1.110, and destination IP address 10.1.1.10, which is an IP address on a remote network. So the destination MAC address will be that of its default gateway, 192.168.1.1, the router R1 in this case. PCA checks its ARP cache for that IP address, 192.168.1.1, and there's no entry with a MAC address. So it puts the packet on hold and creates an ARP request. The ARP request has the IP address of the router, 192.168.1.1, and the target MAC address is unknown. The destination MAC address of an ARP request is a broadcast. So it will be sent to the switch, and the switch will flood it out all ports except for the incoming port. PCB receives the ARP request, compares its own IPv4 address against the target IPv4 address in the ARP request, and notices it is not a match, so it is not the intended target. PCC receives the ARP request,
compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is not the intended target either. Router R1 receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is indeed a match. It is the target of the ARP request. So router R1 will issue an ARP reply in response. It will include its own MAC address, 000D, along with its IPv4 address. The destination MAC address of the ARP reply is a unicast directed for PCA. So it is a destination MAC address of 000A, so PCA receives the ARP reply. PCA, when it receives the ARP reply in response for its ARP request, sees the target IPv4 address and the target MAC address and adds that to its ARP cache. It now has the information it needs to forward the packet which is on hold. So the destination MAC address is now going to be 000D, that of the router R1, its MAC address. And now PCA can forward the frame onto router R1. Bien, continuamos. Tenemos la eliminación de entradas de una tabla ARP. Las entradas de la tabla ARP no son permanentes y se eliminan cuando el temporizador de caché ARP caduca después de un periodo de tiempo especificado. Bien, sabemos que las computadoras no siempre van a tener la misma dirección IP a lo largo del tiempo. Puede ser un día, una semana, un mes. Entonces caería en una inconsistencia la tabla ARP cuando se han modificado las direcciones IPv4 en las computadoras, en la red local o redes remotas. Entonces, para evitar esa inconsistencia, en este protocolo de resolución de direcciones ARP, pues se insertó un temporizador con un tiempo especificado para borrar esas direcciones en una memoria que se llama caché ARP. La duración de este temporizador de caché ARP difiere según el sistema operativo, o sea, cambia entre sistemas operativos. Las entradas de la tabla ARP también pueden ser eliminadas manualmente por el ADN. Administrativamente, perdón. Ahí está, ahí no se alcanza a ver bien. Entonces se pueden ser eliminadas por el administrador, ¿sí? Ahí debe de ser administrador, o sea, por la persona que está encargada de la red o la persona que está configurando el dispositivo. Entonces tenemos ahí en la imagen, tenemos por ejemplo la computadora A, ¿sí? Tiene una dirección IPv4 192.168.1.110 y tiene una dirección MAC, ahí está abreviado, sabemos que las direcciones MAC son 12 dígitos hexadecimales, pero ahí nada más tiene 000A, ok, y bueno, entonces se envió un paquetito, una trama a través de la puerta de enlace, a través del router 1, a través de la interfase gigabit 0 diagonal 0, que tiene la dirección 192.168.1.1 con la dirección MAC en ese ejemplo 000D. Ok, ahora entonces ahí en un intervalo de 15 a 45 segundos, si no se usa esa dirección de gateway, entonces el dispositivo A va a borrar en su tabla, en su caché, en su memoria, ¿sí? Va a borrar esa línea que hace referencia a la puerta de enlace. Ok. Tenemos la tabla ARP en dispositivos de red. Bien, ahí se observan, está conectado a través de la línea de comando al router 1. Y el comando
ya estando dentro del iOS del router 1, el comando para mostrar la tabla ARP en un enrutador o router Cisco, el comando es show IP ARP. Y bien, ahí responde, observen que responde con la dirección de internet 192.168.10.1 y hace referencia a la dirección MAC correspondiente a esa interfase, ¿no? Entonces sería la A0E0.AF0D.E140, ¿sí? Y tiene el protocolo ARPA, o sea, el protocolo de resolución inversa, ¿no? Y tenemos que en la computadora para poder mostrar la tabla ARP hay que estar en el símbolo del sistema, en el prompt, y escribir el comando ARP espacio -A y nos mostrará esas direcciones que hacen referencia a la dirección de internet con la dirección física. Si observan, ahí pues tenemos, por ejemplo, la 192.168.1.1 corresponde a la C8-D7-19-CC-AC-86 y fue configurada en forma dinámica. Bien, hay dos formas de escribirlas o varias formas de escribir las direcciones MAC, pero dos principales. Observen ahí que arriba está separado por puntos cada 4 números hexadecimales y abajo cada 2 números hexadecimales están separados por un guión, o pudiera también estar separados por 2 puntos, ¿sí? Entonces los formatos varían de acuerdo al sistema operativo. Bien, tenemos aquí los problemas de ARP. El broadcast ARP y snuffing ARP. Entonces tenemos ahí las solicitudes ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo en la red local. O sea, el intercambio de información se da a nivel local para tener actualizadas las tablas ARP en los dispositivos y pueda haber una comunicación entre ellos. Pero tenemos ahí un ente malicioso. Tenemos ahí una computadora o una persona que quiere accesar a la red, ¿no? Entonces las emisiones ARP excesivas pueden causar cierta reducción en el rendimiento. Entonces esa persona maliciosa puede estar enviando varias peticiones, por ejemplo, a la puerta de enlace o al gateway, y colapsar esa red, o sea, a través de emisiones excesivas de ARP, ¿sí? Es una forma de ataque. Las respuestas de ARP pueden ser suplantadas por un actor de amenazas para realizar un ataque de envenenamiento ARP. Eso se le llama envenenamiento ARP cuando va a mandar esta persona maliciosa a través de su computadora varias peticiones a un punto específico, ¿sí? Entonces ahí los switches de nivel empresarial para detectar y detener esa técnica de mitigación contra esos ataques, entonces debemos de configurarlo, ¿no? Bien, vamos a realizar otra práctica en la clase, y bueno, esta práctica de Packet Tracer vamos a examinar la tabla ARP, y en esa actividad del Packet Tracer tiene los siguientes objetivos: examinar una solicitud de ARP, examinar una tabla de direcciones MAC del switch, examinar el proceso ARP en las comunicaciones remotas. Entonces en la clase, en la asesoría, vamos a ver esta actividad interactiva con todos ustedes. Bien, aquí vamos a ver el video de descubrimiento de vecinos IPv6. En este video explicará el proceso de cómo IPv6 realiza la resolución de direcciones utilizando
la solicitud del vecino ICMPv6 y los mensajes de publicidad de los vecinos. O sea, aquí este protocolo descubre qué dispositivos están interconectados entre sí a través de mensajes, ¿sí? El protocolo de mensajes de control de Internet, versión 6. In this video, we will discuss the process of how IPv6 performs address resolution using ICMP v6 neighbor solicitation and neighbor advertisement messages. This is similar to the ARP process used by IPv4, but has certain advantages that we will see in a moment. Host A has a packet to send to host C. Host A has determined that the destination IPv6 address is on the same network as host A. Host A knows the destination IPv6 address, but needs the associated destination MAC address, so it can encapsulate the IPv6 packet in an Ethernet frame to send directly to host C. Host A examines its neighbor cache to see if there's an entry for this destination IPv6 address. Similar to an ARP table, the neighbor cache maps IPv6 addresses to MAC addresses. For simplicity's sake, MAC addresses are shown here as 4 hex symbols instead of the usual 12. As we can see, there is no MAC entry associated with this IPv6 address. The IPv6 packet is placed on hold, and host A creates an ICMPv6 neighbor solicitation message. This is similar to an ARP request used for IPv4 address resolution. One significant difference is that ARP messages are sent directly over Ethernet. IPv4 is not involved. The IPv6 address resolution process uses ICMPv6, which is then encapsulated in an IPv6 header and then encapsulated in an Ethernet header and trailer. The ICMPv6 neighbor solicitation header includes the target IPv6 address, which is the same destination IPv6 address in the packet that is on hold. The target IPv6 address is mapped to a special IPv6 solicited node multicast address, which is then mapped to a special Ethernet multicast MAC address. This mapping process contains a significant portion of the target IPv6 address. This allows for the Ethernet NICs on each device that receives this frame to determine whether or not to accept and process the frame. This is where we see an advantage of ICMP v6 neighbor discovery over ARP for IPv4. Since ARP uses an Ethernet broadcast address, all devices on the local network must at least partially process an ARP request. The ICMP v6 neighbor solicitation message is forwarded by host A and received by the switch. The switch will flood the Ethernet multicast frame out all ports except the incoming port. Host B receives the Ethernet frame. Host B's Ethernet NIC examines the destination MAC address. The Ethernet NIC will accept frames whose destination MAC address matches the MAC address on the NIC, is a broadcast MAC address, or a multicast MAC address that maps to one of its IPv6 addresses. In this case, the multicast MAC address does not match any of these, so host B's NIC ignores the rest of the frame, without having to pass it up to an upper-level process to make this determination. Again, this is an advantage over ARP for IPv4. Router R1 receives the frame on its LAN interface. A similar process occurs on R1's interface. The Ethernet NIC ignores the frame because the destination multicast MAC address does not map to any of its IPv6 addresses. ICMPv6 neighbor solicitation messages are not forwarded by the router. This is because the solicited node multicast address in the IPv6 header is sent with link local scope, which tells the router not to forward these packets off the local linker network. Host C receives the Ethernet frame. This time, the Ethernet multicast MAC address matches a MAC address associated with host C, specifically the one mapped to host C's IPv6 solicited node multicast address. Therefore, host C accepts the frame and passes it up to its IPv6 process and then its ICMPv6 process. The target IPv6 address in the ICMPv6 header matches its own IPv6 global unicast address.
so host C knows it is the target of this neighbor solicitation message. Before replying, host C adds the IPv6 and MAC address of host A to its own neighbor cache, so it can return a neighbor advertisement message. Host C replies with an ICMPv6 neighbor advertisement message sent as an Ethernet unicast message directly to host A. The ICMPv6 header includes host C's IPv6 address, which host A already knew, and the associated MAC address that host A was requesting. Host A receives the Ethernet frame, examines the IPv6 address and the MAC address in the ICMPv6 header, and adds it to its neighbor cache. Host A can now take the IPv6 packet off hold. Host A updates the destination MAC address with the address associated with the destination IPv6 address and forwards the frame and IPv6 packet to host C. Note that if the destination IPv6 address was on a different network, this same process would occur to discover the MAC address of the default gateway, which would map to R1's IPv6 link local address on this LAN. Entonces tenemos que para el IPv6 los mensajes para detectar quiénes están conectados o los vecinos se llama ND, Neighbor Discovery, y proporciona la resolución de dirección, descubrimiento del router, servicios de redirección, y bueno, aquí los mensajes de solicitud del vecino NS, Neighbor Discovery, y anuncio de vecino NA y CMP versión 6 se utilizan para mensajes de dispositivo a dispositivo, como la resolución de direcciones, muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero aquí vamos a detectar qué dispositivos están interconectados a nosotros, bueno, al host, ¿sí? O al router. Los mensajes ICMTP versión 6 del router, en la abreviación RS, es una solicitud, ¿no? Y bueno, el router RA se utiliza para la mensajería entre los dispositivos y enrutadores para la detección de enrutadores. Los enrutadores utilizan los mensajes de direccionamiento ICMP versión 6 para una mejor selección del siguiente salto. Bien, tenemos ahí el descubrimiento de vecinos. Primero tenemos la PC1 que envía pues este paquete de mensaje de esta solicitud, ¿no? Y responde PC2 con la dirección IPv6, indicando cuál es su dirección MAC, ¿sí? Bien, tenemos los dispositivos IPv6 utilizan este protocolo de descubrimiento ND para resolver la dirección MAC de una dirección IPv6 conocida. Los mensajes de solicitud de vecinos ICMPv6 se envían utilizando direcciones de multidifusión Ethernet e IPv6 especiales. Entonces lo que hace, envía una dirección IPv6 y responde con una dirección MAC destino. Bien, tenemos otra actividad del Packet Tracer, detección de vecinos IPv6, y en esa actividad del Packet Tracer, la que vuelvo a comentar que la realizaremos en la sesión de clase y asesoría, tiene los siguientes objetivos. Parte 1, red local de detección de vecinos IPv6. Parte 2, red remota de descubrimiento de vecinos IPv6, que estaremos realizando. 9.4, módulo de práctica y cuestionario. ¿Qué aprendimos en este módulo? Bien, aprendimos que las direcciones físicas de capa 2, es decir, las direcciones MAC de Ethernet, se utilizan para entregar la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado en una NIC a otra NIC en la misma red. Si la dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino es la del dispositivo destino. También aprendimos que cuando la dirección IP del destino
ya sea IPv4 o IPv6, está en una red remota, la dirección MAC de destino será la dirección de la puerta de enlace predeterminada del host, es decir, la interfase gateway del router. Un dispositivo IPv4 utiliza ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv4. ARP proporciona dos funciones básicas: resolver direcciones IPv4 a direcciones MAC y mantener una tabla de asignación de direcciones IPv4 a MAC. Una vez que se recibe la respuesta de ARP, el dispositivo agrega la dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente a su tabla ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo especificado. IPv6 no utiliza ARP, utiliza el protocolo ND para resolver direcciones MAC. Un dispositivo IPv6 utiliza detección de vecinos ICMP versión 6 para determinar la dirección MAC del destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IPv6. Bien, con esto damos por finalizada la explicación de este módulo 9. Gracias.